Anteriormente en el oscuro cazador de demonios. Pensando en las palabras que había dicho, era cierto que no faltaba mucho para que el juego de clasificación diera inicio. No sabía qué pensar, pues en realidad Rías no lo había considerado mejor, ya que confiaba en que su condición fuera fácilmente una forma de contrarrestar lo que pediría Riser, pero ahora que él se había dispuesto a pedir algo de forma muy unilateral, la dejaba sin poder refutar sus palabras. Pensando en una respuesta, lo único que llegaba a su mente, era el constante ruido del reloj que se encontraba en la sala, dándole a entender que poco a poco su tiempo se estaba acabando irremediablemente. Estando contra las cuerdas, a punto de apretar tan fuerte sus manos que podrían llegar a sangrar, Rías no sabía si pedir algo que le diera ventaja en el rating game, pues de esa forma tendría más chances de vencerlo, aunque dudaba que lo necesitara. Después de todo, tener a los hermanos Youdou, sin incluir a Issei entre sus piezas, le hacía tener una confianza que no sería rota ni por las palabras de un demonio de clase suprema. Con esa idea en su mente, se decidió por responder ante las provocaciones de Riser. Mi condición es que tienes prohibido tomar a cualquiera de mis piezas para unirlas a cualquier otro séquito, eso incluye usarlas a tu propio beneficio. En ese preciso instante, Riser, al escuchar esas palabras, su rostro, que demostraba una enorme sonrisa, desapareció tan rápido como Rías frunció su ceño en señal de estar enojada. Dando un suspiro en señal de decepción, Riser respondió: Qué aburrida eres, mi querida Rías-chan, y pensar que cuando todo esto terminara, me iba a dedicar a cuidar a tus lindas torres y alfiles personalmente. Pero bueno, eso ya no importa. Riendo por lo bajo, Riser decía esas palabras mientras que fingía retorcerse del dolor de manera muy exagerada, haciendo que todo el séquito Gremory miraran de forma sombría a ese sujeto, pero fue principalmente Katsumi, quien estaba deseando con muchas ansias que iniciara el rating game, para así demostrarle lo débil que es, aunque él fuera un demonio de clase alta y heredero de su clan. Es bien cierto que la habilidad como guerrero es lo más importante en una pelea real. Teniendo ese pensamiento en su mente, una sonrisa engreída y arrogante se dibujó en el rostro de Katsumi, siendo que Riser no pasó desapercibido esa acción por parte de la castaña de pelo corto y se enfocó en la desdeña mirada que ella le estaba dando. Riser no dijo nada y solo le devolvió la misma sonrisa que Katsumi le estaba dando. Unos segundos pasaron en los que el choque constante en sus rostros se hizo notar, pero poco a poco el rubio comenzó a restarle importancia a ese hecho. Mirando en dirección de todos los miembros del séquito Gremory, imaginándose lo fácil que sería ganar ese enfrentamiento, pero por un momento y como si fuera algo premeditado, su rostro se fijó en Issei, quien lo miraba con un rostro inexpresivo, aunque cuando ambos chocaron sus miradas, parecía que una pequeña aura de tensión se apoderó del lugar, haciendo que todos se confundieran bastante por lo que estaba sucediendo. Los más escépticos pensaron que Riser le estaba dando una mirada de desafío a Katashi, quien estaba a un lado de su hermano menor. Por un momento el mayor de los Youdou se puso nervioso por la mirada que ese sujeto, según él, le estaba dando. Pero en realidad Riser solo quería provocar a Issei, ya que hasta ese momento estaba casi 100% seguro de quién se trataba, aunque todavía tenía que confirmar algunas cosas antes de dar su veredicto final. Por su mente divagaba el pensamiento de que si Issei resultaba ser quien creía ser, entonces el rating game sería mucho más divertido de lo que había pensado. Con esa idea clara en su mente, se dispuso a apartar la mirada del castaño, quien nuevamente se extrañó por la mirada que Riser le había dado, imaginándose que ese sujeto tendría que saber exactamente quién era y de dónde venía. ¿Por qué siento que este sujeto sabe quién soy? Fue el único pensamiento que Issei se hizo a sí mismo, dando a entender que los acontecimientos que fueran a suceder lo marcarían de una manera muy unilateral, aunque en realidad ahora se sentía un poco más confiado después de que Sona le diera como obsequio la katana que traía entre su cintura. Por un momento el castaño apartó su mirada de Riser y se enfocó en el séquito contrario, para darles una mejor vista de lo que podían ser sus capacidades como piezas de ajedrez.
Si mal no recordaba, Ake no les había explicado sobre las ventajas que proveían las piezas a sus portadores. Haciéndose una idea de lo que debía hacer antes del encuentro, comenzó a mirar a todas y cada una de las chicas del otro séquito, para darse una idea de la pieza que podrían tener. Primero se enfocó en 2 lolis peliverdes, las cuales parecían ser gemelas, aunque su aspecto era como el de una estudiante de su escuela, no aparentaban ser la gran cosa. La segunda en la que se enfocó, resultó ser una chica de ropas negras, pelo corto de color castaño claro y ojos grises. Si bien era la que más le había llamado la atención del grupo por su aspecto de ser alguien fuerte, lo cierto era que no le dio una buena impresión, pero todo cambió cuando su mirada chocó con el de la tercera chica. Una mujer bastante seria con ropas blancas y partes de metal parecidas a una armadura que recubrían hombros, manos y antebrazos, junto con un listón blanco en su frente. La joven chica observaba al castaño, donde sus miradas se hacían cada vez más afiladas, denotando que los dos deseaban tener un combate pronto. Issei por su parte, detallando mejor su aspecto y armadura, podría decir que su fuerza era más grande que la mayoría de sus compañeras, pero lo más importante a resaltar era la espada que traía a un lado de su cintura. No tenía que ser un genio para saber que su rango era el de caballero, el mismo que él tenía en su grupo. Ambos por un momento se dieron una pequeña sonrisa de confianza en confirmación de que tendrían su duelo pronto, cuando el Rating Game diera inicio. Mientras esto sucedía, tanto Riser como Rias continuaban conversando antes del combate. Bien, mi querida Rias-chan, solo quedan unos pocos segundos para que comencemos. Me gustaría saber en dónde quieres pasar nuestra luna de miel. Nuevamente las palabras de Riser, las cuales mostraban una notable burla hacia su prometida, hicieron que Rias frunciera el ceño en señal de la clara molestia que sentía. Cuando gane este juego, borraré esa sonrisa engreída de tu rostro. Por un momento las palabras que Rias había dicho, le hicieron cambiar su mirada por una más molesta, y antes de que pudiera refutar la estupidez de su prometida, una de sus piezas llamó su atención, logrando que mirara en su dirección algo extrañado y molesto. Acercándose al oído de su rey, la joven chica susurró unas palabras al rubio, quien por un momento se confundió un poco por la petición que la chica le estaba dando, pero al segundo siguiente una sonrisa divertida se plasmó en su rostro, al saber que su sierva tuvo una buena idea con respecto al juego de clasificación. El séquito Gremory un poco dudosos de lo que estaban viendo, incluso Rias, que estaba algo curiosa por saber qué le estaba diciendo esa chica a Riser, quería preguntar para salir de su estupor, pero aún así se imaginó que era una estrategia para el Rating Game. En el momento que la chica terminó de hablar, Riser, riendo un poco alto para que fuera escuchado, quiso hablar tomando la decisión de una de sus sirvientas. Escucha, mi querida Rias, sabes que ya dimos nuestras peticiones con respecto a nuestro juego de clasificación, pero quisiera pedirte una más si estás de acuerdo. Decía el rubio con una clara sonrisa en su rostro, el cual Rias muy enojada golpeó la mesa de la habitación, por la clara burla del sujeto enfrente suyo. No digas tonterías. Con un profundo enojo, la pelirroja exigía una respuesta ante la petición de su prometido. Riser, sin dejarse intimidar, respondía ante sus palabras. No es nada especial, solo que una de mis sirvientas tiene un claro interés en tener un pequeño duelo 1 contra 1 con tu caballero. Señalando a un lado suyo, donde el séquito Gremory se fijó en la chica de mejor manera, siendo que se trataba de la misma chica de vestimentas blancas, que había chocado miradas con Issei hace unos segundos. Por un momento todos los miembros del séquito Gremory miraron en dirección de Kiba, quien mantenía una mirada seria y serena al saber que alguien pedía a gritos un duelo contra él. Lo hacía sentirse confiado y emocionado por el duelo que según él, lo esperaría pronto. Devolviendo sus miradas hacia Riser, Rias continuaba. ¿Por qué crees que accedería a esa petición tan ridícula? Nada me garantiza que será un duelo 1 contra 1 como lo dices. Tal vez quieras eliminarlo cuando estés solo, utilizando a tus otras piezas. Decía Rias lanzando una acusación así de seria hacia Riser, quien por un momento se sintió algo ofendido por lo que escuchó, pero en realidad no le daba mucha importancia a ese asunto y decidió responder. Primero que nada, esta petición es por parte de Karamain, caballero de mi séquito, esto no tiene nada que ver conmigo. Segundo, como eres tan desconfiada, entonces... Haciendo una pequeña pausa en sus palabras, mientras dirigía su mirada hacia las demás piezas de su séquito, Riser habló con autoridad. No quiero que interfieran en el duelo, ¿entendieron?
Todas, quienes escucharon sus palabras, inmediatamente hicieron una reverencia hacia su rey, en señal de respeto. Bien, ¿eso te hace sentir más tranquila, mi querida Rias-chan? Estando algo dudosa de lo que debería responder, Rias miraba a la chica con ropas blancas, la cual se mantenía con una mirada afilada mirando en dirección de su séquito, aunque en realidad ese pequeño reto no afectaba en nada a ninguna de las dos partes, pero en realidad prefería que Kiba no se expusiera a un desafío como ese, después de todo necesitaba de su fuerza para su estrategia ofensiva. A punto de tomar una decisión, no se esperó que su caballero conocido como Kiba diera un paso al frente mirando con una clara seriedad a la caballera Fénix. Estoy más que dispuesto en aceptar tu desafío. Kiba habló tratando de ganarse la atención de ambos demonios teniendo éxito en su acción, pero aunque momentáneamente sus miradas se fijaron en él, parecían no tener ninguna reacción. Bien, mi caballero Yuto Kiba acepta tu desafío. Caballera de Riser Fénix. Decía Rias cerrando el trato. Unos segundos pasaron en los que nadie decía nada, pero no fue hasta que Riser comenzó a reírse de manera muy exagerada, siendo que al parecer había una confusión en el trato. Con una vena en su cabeza, Rias ya no soportaba las constantes burlas de su prometido y quería reclamar por su actitud, pero no pudo hacerlo cuando Riser volvió a hablar. Mi querida Rias, parece que lo entendiste todo mal. Cuando dije que mi sirvienta quería enfrentarse a tu caballero, no se refería al portador del Sword Dirt. Se refería a tu otro caballero, a Youdo Issei. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Es broma? ¿Es en serio? ¿Por qué? Fueron las preguntas que se hicieron los distintos miembros del séquito Gremory cuando sus miradas se enfocaron en el castaño a sus espaldas, pues tal parecía que su mirada, la cual chocaba con la de la chica enfrente de ellos, se había hecho notar a lo largo de toda la reunión, pero como estaban tan enfocados en Rias y Riser, jamás se percataron de ese hecho. Así que dime Youdo Issei, ¿aceptas mi desafío? Preguntaba la chica conocida como Karamain de forma retadora, a lo cual Issei antes de poder decir una palabra, su hermano mayor lo tomó de su hombro derecho mirándolo con una clara preocupación en su mirada. Issei, sé que no hemos hablado en estas últimas semanas contigo, pero deberías considerar no aceptar este desafío. Después de todo, eres mi hermano pequeño. Dedicándole una pequeña sonrisa algo forzada, Katashi trataba de persuadir a su hermano de seguir con esa provocación por parte de la caballera Phoenix. Issei, notando su expresión que parecía algo pálida, no le tomó mucha importancia a ese asunto, ya que sabía perfectamente que eran simples palabras vacías y sin sentimiento. Girando su cabeza en dirección de sus demás compañeros de clan, la atención del castaño fue atraída, al sentir como la mirada de Asami se posaba sobre él, con el mismo sentimiento reflejado en su rostro. Por primera vez desde que estaba en el séquito Gremory, se convirtió en el centro de atención desde hace mucho. Podía decir con toda seguridad por las expresiones que daban sus dos hermanos, que si trataba de pelear en contra de una miembro del séquito de Riser, con todo el sentido de la palabra moriría. Ahora que Katashi y Asami mostraban algo de empatía y preocupación por su vida, lo hacía sentirse asqueado de su propia familia, pues era claro que si terminaba siendo derrotado o en el peor de los casos muriendo por ese combate, jamás en la vida sería recordado por sus compañeros o hermanos, quienes eran una piedra en sus zapatos. Golpeando el brazo de Katashi haciéndolo a un lado, Issei enfocaba su mirada en la sirvienta del clan Fénix, tratando de ignorar a sus dos hermanos, no queriendo pensar en lo hipócritas que podían llegar a ser, incluso a Asami que hasta hace unos días, le había dicho que no lo quería volver a ver, le hicieron desear con más fuerza ese combate, para así desahogarse de la rabia que sentía. Acepto tu desafío, sirvienta del clan Fénix. La caballera de Riser dedicó una sonrisa en señal de complacencia hacia Issei, esperando que su combate llegara pronto. Dio una reverencia hacia su rey y volvió con sus otras compañeras de séquito. En ese momento y antes que Riser pudiera hacer un comentario sarcástico o denigrante hacia Rias, dos círculos de color plateado enfrente de ambos séquitos de demonios se hicieron presentes, haciendo que ambos clanes se colocaran encima de sus respectivos círculos mágicos para a continuación ser transportados. A partir de ahora el juego de clasificación entre el séquito de Rias-sama y el séquito de Riser-sama dará inicio. Un fuerte destello de color plateado que cegó a la mayoría de miembros del clan Gremory se hizo presente, donde a los pocos segundos, se percataron que habían aparecido en el club de lo oculto. ¿Qué sucedió? Volvimos al salón del club. En ese momento fue Asami quien habló, logrando que todos se percataran del lugar en el que se encontraban.
Por un momento los hermanos Yodoro, incluyendo a Issei y Asia, se sintieron algo extrañados de por qué habían vuelto al salón del club, pero no fue hasta que una profunda voz, proveniente de la presidenta del consejo estudiantil Sona Citri, llamaba la atención de todos. Escuchen todos. Le damos la bienvenida a los clanes Gremory y Fénix. Soy la heredera del clan Citri, Sona Citri. Este campo de batalla es una réplica exacta de acuerdo a la escuela del mundo humano, a la que Ria-sama asiste. Al escuchar esas palabras, los hermanos Yodou no pudieron dejar saciar su curiosidad si lo que decía la presidenta del consejo era cierto. Abriendo una de las ventanas del club de lo oculto, pudieron ver mejor su panorama, siendo que al ver afuera notaron con claridad como una aurora boreal de color verde fluorescente decoraba la totalidad del cielo sobre el club. Antes de que alguno pudiera decir algo, Sona volvía a hablar. Escuchen. Los lugares a donde fueron transportados son sus respectivas bases. La base del Ria-sama es el antiguo edificio escolar, en donde se reúne el club de ocultismo. La base de Riser-sama estará en el nuevo edificio de la escuela, en la oficina del comisionado. Que el rating game de inicio. Todos al escuchar esas palabras, se mostraron con rostros decididos en ganar ese juego. No obstante, antes de que alguno pudiera decir una palabra, fue Akeno quien, acercándose al escritorio de Rías, traía consigo una especie de mapa de la escuela. Acérquense, tenemos que idear una estrategia para ganar este juego, decía Rías mientras que todos, asintiendo a sus palabras, se acercaron al escritorio de su rey para mirar el mapa de la escuela Kuo, donde claramente se mostraban los edificios, puertas, escaleras, entre otras cosas insignificantes. Pensando en alguna estrategia que pudiera resultarles útil, Rías se quedaba con sus ojos entrecerrados, mientras enviaba su dedo a su barbilla tratando de pensar en una idea coherente que le resultara efectiva para así obtener una ventaja. Senpai, creo que lo mejor sería tomar posesión de unos de los lugares centrales de la academia, nos serviría tanto como para observación de la base de nuestro enemigo, como para la recolección de información, pienso que sería una buena opción empezar por allí, decía Kiba mientras señalaba el gimnasio de la academia Kuo, el cual se encontraba perfectamente en el centro de toda la zona de combate. Todos, observando y escuchando el plan de Kiba, no estuvieron en contra de sus palabras y mirándose entre ellos, asintieron en confirmación de la estrategia. Estás en lo correcto, Kiba-kun, pero te olvidas de un factor muy importante. Necesitamos evitar que cualquiera de los peones de Riser logre llegar hasta nuestra base, o de lo contrario, serían promovidos al rango de reina. Eso sería un problema, decía Akeno, dando esa idea que a muchos les parecieron muy coherente. Creo que si armáramos una barrera defensiva podríamos eliminarlos. Todos voltearon a mirar a Katsumi, la cual dijo sus pensamientos en voz alta, logrando que se enfocaran en ella. Creo que, si colocáramos algo así como una trampa, o dejamos a algunos de nosotros a defender los alrededores, podríamos evitar que logren llegar hasta nuestra base. Entendiendo mejor lo que quería decir su compañera, todos miraron en dirección de Rías, quien al final tomó una decisión. Bien, está decidido, Kiba y Katsumi, ustedes dos se encargarán de proteger los alrededores de la academia. Si es necesario, coloquen trampas en la zona frontal del viejo edificio para evitar cualquier ataque sorpresa, tal vez así consigamos eliminar a varias de sus piezas. Sí. Tanto Katsumi como Kiba dijeron al mismo tiempo, mientras abandonaban el club de ocultismo. En cuanto al gimnasio, creo que podríamos aprovechar la fuerza de nuestras torres para esta tarea. Mirando con detenimiento a Koneko y a Sangi, Rías sonreía en complacencia por saber que la fuerza combinada de ambas resultaría en su pronta victoria. Koneko solo asentía a las palabras de su rey, pero Asami, quien se encontraba confusa, no sabía qué responder al saber que se enfrascaría en una situación peligrosa como esa. Imaginarse que podría enfrentarse a usuarios con habilidades extraordinarias, la ponía nerviosa a tal punto que sus manos comenzaron a temblar, no por miedo, sino por impotencia de ser un estorbo para su amiga Koneko. La peli blanca notó esto, y procuró dirigirse hacia su compañera dándole unas palabras de aliento. Tranquila, vas a estar conmigo y te ayudaré cuando lo necesites, solo recuerda el arduo entrenamiento que tuvimos. Las palabras de Koneko hicieron que Asami se pusiera un poco más pensativa, mientras recordaba los constantes enfrentamientos que había tenido en contra de Koneko, haciendo que el avance en su fuerza y técnica de pelea la volviera una rival cada vez más fuerte. Dedicando una sonrisa, solo se dirigió hacia la puerta de salida del club, donde ya la estaba esperando Koneko para ir rumbo al gimnasio. En cuanto a ti, Issei,
Rías hizo una pausa en sus palabras al no saber qué hacer con el castaño, pues si bien a Ken no le había dicho que Issei avanzó en gran medida en el uso de círculos mágicos y en el manejo de su aura mágica, lo cierto es que dudaba que él conociera algún tipo de hechizo de combate que pudiera ayudarlos en el Rating Game. Dudando en sus pensamientos, un fuerte suspiro de resignación se hizo presente. Issei-kun, por lo visto que tu avance en magia es muy pobre y tus reservas mágicas son muy pequeñas, creo que lo mejor sería que te enfocaras en el poco entrenamiento de espada que recibiste de Kiba. La mejor opción que veo para ti es ir por los alrededores del viejo edificio y avisarnos de cualquier amenaza que se aproxime a nuestra base. Decía Rías dando órdenes a un Issei que solo levantaba su ceja en señal de estar confundido. Solo fingí que no sabía usar la espada, pelirroja idiota. Decía Issei en sus pensamientos, mientras hacía una reverencia de manera muy exagerada y salía del viejo edificio con una clara molestia en su rostro. Con respecto a ti, Asia-chan, te quedarás aquí conmigo a la espera de que alguno necesite de tu poder de sanación. Asia asintió ante sus palabras, sin quitarle la mirada a la puerta por la que salió Issei, estando algo preocupada por su bienestar, ya que aún recordaba el desafío que le envió la Torre Fénix en su contra, con el séquito de Riser. Este trabajo es demasiado fácil para ustedes, pero no se contengan, tenemos que destruir el orgullo de esa chica pelirroja. Ya saben qué tienen que hacer. Decía Riser hacia sus piezas mientras era rodeado por 4 de sus peones, las cuales lo abrazaban teniendo rostros de deseo y lujuria. Por otro lado, las demás piezas del rubio asintieron en confirmación de sus palabras y en ese mismo instante abandonaron la oficina del comisionado. Esto es una gran pérdida de tiempo, lo mejor será ver la información que tiene Ravel sobre ellos. Mirando con detenimiento una esfera de poder mágico en su mano, Riser recordaba cómo hace unos días, su hermana pequeña le había comentado sobre el séquito Gremory, donde se percató de algo muy importante. Flashback. En medio de sus aposentos con varios gemidos de chicas que sonaban por toda la habitación, se encontraba Riser siendo acompañado por su reina y Torres, dándoles su recompensa por el buen trabajo que habían realizado esa semana. Estando junto a las chicas mientras tocaba sus esculturales cuerpos de demonio, un pequeño sonido proveniente de la puerta de su habitación se escuchó llamando su atención, logrando que la sonrisa de lujuria que tenía en un inicio, cambiara a una más molesta. ¿Quién interrumpe cuando estoy recompensando a mis sirvientas? Con un tono molesto, Riser exigía saber quién era la persona que se encontraba al otro lado de la puerta. Traigo noticias sobre el séquito de su prometida, Onisama. Una dulce voz femenina sonó desde el otro lado de la puerta, dando a entender que se trataba de una chica. Riser con un bufido de desdén habló. Entra de una buena vez. Lentamente la puerta de la habitación comenzó a abrirse demostrando que la figura que se encontraba del otro lado, se trataba de una chica joven con el pelo largo y rubio, de ojos azules oscuros. Su pelo atado en 2 coletas dobles con grandes rizos, con cintas azules para mantenerlos en su lugar y un vestido color morado claro con acentos de color púrpura oscuro y un arco azul en la parte delantera. ¿Qué descubriste, Ravel? Preguntó Riser hacia la chica ahora identificada como Ravel. Creando un pequeño círculo mágico de color amarillo con el símbolo del clan Fénix, una gran esfera se hizo presente de donde varias imágenes y vídeos se mostraron llamando la atención del rubio. En ese momento Ravel se dignó a hablar dando a conocer lo que había visto esa última semana. Pude tomar buena información sobre el séquito de Ria-sama. Primero tenemos a Kenon Mejima, más conocida como la sacerdotisa del trueno. Como la reina de Ria-sama, posee todas las habilidades del caballo, torre y alfil, haciéndola la más fuerte en el grupo después de Ria-sama, sobresaliendo en el uso de los ataques hechos con poderes mágicos, y pueden utilizar elementos naturales como el rayo, el hielo y el fuego. Decía Ravel mientras mostraba imágenes y vídeos del entrenamiento que le estaba dando a los alfiles Gremory sobre el dominio de los elementos. El siguiente es Yuto Kiba, quien posee el rango de caballero, siendo un guerrero formidable con la espada, aparte de recibir la velocidad sobrehumana que le da su pieza. Pero lo más importante es su arma principal, que actúa como una Sacred Heart conocida como Swordbeard, la cual tiene la capacidad de crear un número infinito de espadas demoníacas a su disposición. Continuaba diciendo la pequeña rubia mientras otras imágenes sobre el antes mencionado se mostraban frente a Riser, quien aún se mantenía un poco irritado ya que su pequeña hermana no le estaba dando la información que quería. Deteniéndola rápidamente antes de que siquiera pudiera abrir la boca, Riser habló algo molesto. La información que te pedí no era sobre la reina y caballero de Rías.
Lo que quería era que averiguaras, si este idiota es quien creo que es. Creando un pequeño círculo mágico de donde la imagen de cierto pelicastaño era visible para la pequeña Ravel, quien se sorprendió bastante por lo que estaba viendo, pues a sus ojos y según lo que había investigado para su hermano, era que el castaño conocido como Issei, no era poseedor de alguna Sacred Gear o Longinus, así que no le tomó tanta importancia en investigar más a fondo sobre él, ya que se dedicó más en vigilar a sus 3 hermanos, quienes eran poseedores de poderes legendarios. Y bien, ¿qué sabes sobre él? La pregunta casi cortante de Riser llamó la atención de la pequeña chica, quien se intimidó por la penetrante mirada que su hermano le estaba dando. Bueno, es que yo... Tartamudeando por el miedo de decepcionar a su hermano mayor, Ravel comenzaba a sonreír de manera nerviosa mientras sus ojos viajaban por toda la habitación, no queriendo ver los ojos llenos de molestia de Riser. No investigaste lo que quería, ¿cierto? Con las solas palabras que salieron de la boca de Riser, fue suficiente para que Ravel se pusiera pálida y comenzara a sudar frío. Sabía que por ser la tercera hija de la familia Fénix, su hermano no le daba el respeto que según ella merecía, es por eso que decidió ser parte de los miembros de su séquito, a lo cual Riser estuvo reacio a aceptarlo, aunque gracias a la ayuda de su madre, el rubio no tuvo opción y aceptó de mala gana. Ahora siendo parte del séquito de su hermano, pensaba que solo tal vez de esa forma, podría lograr ganarse el respeto de su familia, dejando de ser tachada como una inútil. Levantando lentamente su brazo en dirección de la esfera amarilla que estaba usando, cambió las imágenes que allí se mostraban, por las del pelicastaño. El siguiente en la lista es Yodo Issei. Casi de inmediato, el rostro de pura molestia de su hermano, pasó a uno más feliz, al saber que Ravel sí había hecho su tarea correctamente. No sabía qué pensar, pero sintió un profundo alivio por esa situación. Bien, sobre él no tengo mucha información, aparte que no es poseedor de una Sacred Gear o Longinus, así que, haciendo la comparación, podría decirse que no es una gran amenaza. Lo único interesante sobre él, es esto. Colocando el video del primer día en el que los Gremori comenzaron a entrenar, Riser pudo notar cómo los movimientos que realizaba el castaño no eran parecidos a nada que haya visto antes. Dándose cuenta de lo que sus ojos pudieron presenciar, dio un fuerte suspiro en derrota, mientras que su rostro cambió a uno de molestia. Cuando el video finalizó, Ravel terminó de hablar. Considero que no deberíamos preocuparnos mucho por él, cualquiera de nuestros caballeros podría vencerlo en un 1 contra 1, la mejor opción sería preocuparnos por sus hermanos. Cambiando nuevamente las imágenes, Ravel enfocaba al trío de hermanos. Katasiri Udon, portador del dragón emperador rojo, Katsumi Udon, portadora de la magia de la bruja umbra, y Asami Udon, portadora de Raz, la guadaña de las sombras. Terminaba de decir Ravel mientras observaba a su hermano, quien se mantenía callado e inmóvil en su sitio, donde su reina y Torres comenzaron a preocuparse por su estado. Pasaron unos segundos en los que hubo mucho silencio en el lugar. Parecía ser que Riser estaba quieto como una estatua, confundiendo aún más a su hermana y piezas, pero en el momento que una de sus torres iba a tocar su hombro, este solo dijo en un tono de voz bajo: Largo. Sin poder escuchar nada, las 4 chicas se acercaron un poco más, tratando de saber si habían entendido mal. ¿Acaso están sordas? Les dije que se fueran. En un fuerte arrebato que estremeció a todas, tanto su reina como Torres abandonaron la habitación, siendo Ravel la última en salir, quedándose muy confundida y pensativa por la actitud tan rara de su hermano. Estando solo en la densa oscuridad de su habitación, Riser comenzaba a pensar en lo que debería de hacer ahora, siendo que el castaño conocido como Issei sería un problema a futuro, pero a su vez un sentimiento de felicidad invadía su ser. No creo que importe si esa sabandija sigue con vida. Después de todo, solo es un aprendiz de ese asqueroso clan. Riser comenzaba a reír en voz alta mientras que se levantaba de su asiento observando las cortinas de su habitación, las cuales eran de un color rojo carmesí. Me pregunto qué pasaría si se enterara de lo que les hice.